Ven, echa una manita, ven. Vamos a ver eso. Eso lo ha hecho un pintor. Eso lo ha hecho un pintor. El pueblo. Ya que como malamente hemos estado, muy malamente, muy malamente, muy malamente. Mucha calamidad y mucha hambre hemos pasado. Yo por lo menos, en cuero, escarzas, mayá, de todas las maneras. Todos los días trabajar y ya está. De eso a eso, y ganando poco. Y más comía y más averiguar, pero vaya que... Muy chica, yo era muy chica, yo tendría unos 14 años o menos. Aquí salí yo a segar. A segar, veas, salí yo aquí en este cortijo. ¿Y qué ha cambiado? Hoy en día, ¿qué ha cambiado? Hombre, ¿qué va a cambiar? Hombre, desde aquel tiempo a eso, el 100%. Así que estábamos alumbrándonos con un candil de gasoil y muy mal comía, y muy mal vestía, y muy mal averiguar, y trabajando mucho. Y un caballo siempre detrás de ti, el tío con el caballo montado, y tú segando, y tú mucho, trabajando mucho. Pero eso no ha sido solo aquí en Humoso, eso es, en España eso ha sido generado en todas partes, eso no ha sido solo aquí. El terrateniente y la burguesía tiene que subir por encima de todo, ya está, y no es que ha subido, es que sigue subiendo. ¿Sabes por dónde es? ¿Qué va? Creo que está allá, pero no sé seguro. No lo pasamos, tío. Allá, ¿eh? No más rápido. No más rápido. No, esto es la ¡ay! Bueno, esto un poco simboliza una fiesta, ¿no? La fiesta del logro de la lucha por la tierra, ¿no? Es verdad que tras tantas ocupaciones en la cual se sufría, además de compartir mucho, pues ahora celebramos el triunfo y el logro de la tierra, ¿no? Y como veis, los niños vienen en bicicleta, y los niños y mayores, y ese es el camino por el que vienen en bicicleta, el camino que se hacía andando cuando se venía a ocupar la tierra, ¿no?
empezó en el año 84 o así, que se fue a tomar el pantano pidiendo riego, porque estas tierras eran de secano, pero el secano pues no podría acabar con el paro del pueblo. El secano da muy pocos puestos de trabajo. Y entonces se consiguió, se estuvo ocupando el pantano de Cordovilla un mes y conseguimos una entrevista con Felipe González y se consiguió pues el estudio del regadío que hay hoy en día. Entonces nosotros empezamos a pedir agua, en verdad, por una tierra que no teníamos todavía, ni sabíamos si la íbamos incluso a conseguir. Eso fue el primer paso, incluso antes de empezar a ocupar las tierras del Humoso. Que esto se declare zona regable, la zona regable de los Humosos, y acto seguido, pues ya hemos dado el primer paso, pues ahora acto seguido tenemos que ir por la tierra. Entonces fue cuando de verdad empieza la lucha dura de la tierra, porque esto nos costó 7 u 8, yo no me acuerdo ya ni bien los años que nos costó, un verano y otro verano y todos los veranos ocupar la finca. La primera toma de tierra duró 40 días. La segunda 60 y la tercera duró 3 meses, el verano entero, ahí durmiendo. La Guardia Civil venía y te echaba en plena siesta. Íbamos y veníamos andando. Todo el pueblo, íbamos todo el pueblo. Nosotros salíamos en fila de indios, de Humosos, para acá. Y cuando llegábamos aquí a un cortijo que hay más para acá, a Fuente Dueña, estaban saliendo todavía la gente de Humoso. Esto era de como ustedes sabréis, de un duque, del duque del Infantado, y quitarle la tierra a uno de los grandes de España era difícil. Bueno, difícil no, súper difícil. Y entonces, pues, teníamos que pelear casi con los hijos del franquismo todavía, y teníamos que estar en una pelea directa. Allí en el cortijo, no sé si habréis observado, a la entrada de la carreterilla hay unos árboles, bueno, porque aquellos árboles eran muchísimos más grandes, pero como nosotros veníamos allí y moleábamos a darle la lata y estábamos allí de día, de noche, en plena siesta, pues cogieron un día y nos quitaron los árboles para que no tuviéramos sombra, a ver si así nos aburríamos y nos íbamos. Entonces te quedan huelgas de hambre, ocupar, cortar carretera, ¿qué te queda? Bueno, Mari, ¿tienes? Pues yo miro atrás, yo me parece, porque una de las huelgas, se han hecho varias. Una de las huelgas empezó un grupo, al otro día se ponía otro grupo, entonces yo me puse y pillé 8 días. Yo hice 8 días en huelga de hambre. Y yo cuando lo recuerdo, digo, pero yo soy capaz de hacer eso. Y se han hecho, ¿sabes? Que eran huelgas de hambre de verdad. Pues eres capaz de hacerlo, te metes estás en la necesidad, estás sobre todo en la unión uno con otro y lo haces. Ya ves tú, 13 días de huelga de hambre. La primera fue 13 días. 13 días y no salíamos de allí, ¿sabes? Que tú no podías comer, que no decía, puedes ir a tu casa y te puedes hartar de comer, que tú no había comida, pero que no podías ni comerla, porque es que te acostabas allí.
Guardias había allí como cuando se saca una piedra de cochino de una sajuda, pues igual había de guardia allí. Allí nos tiramos, pues el último año, no sé si fue 60 o 70 días. Nos tiramos, Y ya, pues, se aburrieron, porque nosotros teníamos mucha paciencia para eso. Allí nos echaron máquinas de segar y nos tiramos y decían, para adelante, hágalo, para adelante. Porque vinieron las máquinas a segar un día, ¿sabes? Y dijeron que allí no se secaba, que aquello no se segaba a ninguno, y entonces la gente se tiraron delante de las máquinas, de la segadora. Y claro, el hombre ya dice el teniente, no, para adelante, ciégalo, que los matara. Nosotros pasamos aquel día mucho, ¿sabes? Cuando tú allí tiras de una cosechadora y la guardia diciendo tira para adelante, el hombre que no sabe lo que hace es maquinista, ¿sabes? Que maquinista también fue duro, hombre. Porque si yo tiro para adelante mato a estas criaturas y las personas mayores, las personas así más jóvenes, eso no había medio de quitarlos delante de la máquina. Nada, que tuvo que desear la máquina y irse para atrás y no, allí no se ganó. Llevo luchando desde el año 76. Y no me perdí nada más que uno o dos que me llevaron a la mili, ya está. A la fuerza. Para nada. Nadie decide por su cuenta. Si nos pegan un palo, nos aguantamos. Si nos pisan los cojones, nos aguantamos. Que después nosotros le vamos a pisar lo que tenemos que pisar, que es nuestro objetivo, que lo vamos a sacar. Y fue durillo, pero yo qué sé, esto es casi que no nos lo creemos lo que hemos conseguido. Tú ibas a conseguirlo, pero es que como esto ha pasado tampoco, por lo menos por aquí cerca, yo no sé en otras zonas, pero aquí en Andalucía es histórico. Yo qué sé, va, pero no te lo acabas de creer. No, la verdad es que pero aquí está, aquí está. De alguna manera lo que estamos nosotros intentando hacer es convertir en realidad un viejo sueño, que es el viejo sueño de la tierra.
Hombre, ¿por qué va a ser necesario? Porque el 2% de los propietarios posee el 50% de la tierra cultivable en Andalucía. Porque se está produciendo una nueva concentración de la propiedad de la tierra. La entrada de España por la puerta de atrás de rodillas en el mercado común primero, en la Unión Europea, ha significado que las ayudas que vienen de Bruselas, de la política agraria comunitaria, PAC, significa que el 80% del dinero que viene de Bruselas se lo llevan un 20% de los grandes terratenientes de Andalucía. ¿Quiénes son quienes se llevan más dinero de toda Europa? La duquesa de Alba, que tiene 34.000 hectáreas, la reina de Inglaterra y el duque del Infantado, que también está aquí y en Extremadura. Por tanto, nosotros decimos que esa política hace que el pequeño campesino en Europa está desapareciendo y que el gran terrateniente vuelve a comprar tierra. Por tanto, en esa situación la reforma agraria es más necesaria que nunca. Mucha gente cree que aquí se hizo una reforma agraria como se hizo en Cuba, como se hizo en el 36 en la República aquí, se hizo un intento de reforma agraria seria y de verdad, como se hace una reforma agraria, pero esto está muy lejos de la auténtica reforma agraria. Esto es una reforma agraria donde a los grandes terratenientes de esta zona le pagan su tierra, no se la despropian. Que nosotros dijimos que queríamos la tierra del duque del Infantado, que es un terrateniente que tiene más de 20.000 hectáreas de tierra, y porque no se las han quitado, que la verdad es que se las tienen que haber quitado, le han pagado este cacho de tierra. Entonces, ellos lo que quieren es que nosotros se la paguemos al duque del Infantado. Y nosotros venimos aquí a pelear para quitárselas, no para pagárselas. Porque si se lo hubiéramos pagado nosotros, hubiéramos ido directamente al duque del Infantado, no hubiéramos hecho que hubiera intervenido el gobierno ni nadie. A las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde. Vamos a un pecadillo, es solito, saliado, solito. Bueno, a ver si me va hacia la Dolores. Vamos vaciando. La que tiene que amenazar. Vamos vaciando. Pues esta tierra es una cooperativa que es del pueblo de Marinalena. Entonces no pertenece a nadie en concreto, es de todo el pueblo. Claro, que no enriquecen a una persona en concreto. Entonces los beneficios pues se quedan en la cooperativa y por eso se ha podido a lo mejor pues, un poquito más de hacer un molino y de hacer la fábrica esa del pueblo, porque no enriquecen a nadie, sino enriquece a la comunidad. Progresa la comunidad, sobre todo da muchos puestos de trabajo, ya lo estáis viendo. Que a lo mejor no es una cosa muy pomposa, pero en las casas pues hace mucho, porque está mucho paro en el campo y mucha migración. Esto no es de nadie y es de todos. Entonces, pues, gracias a esto muchas familias siguen adelante, ¿no? Y darte cuenta que esto es un proyecto muy grande, ¿no? Y que necesita un grado de conciencia muy grande, de sacrificio, porque esto no ha costado 2 días obtenerlo. Ya mismo nos vamos. Bien, estamos aquí. Yo iba a decir eso, pero me voy a callar. El mayor beneficio de esto es los puestos de trabajo de acción del campo. Porque aquí ahora mismo habrá solo unas 300 personas cogiendo agua en el campo. Se trabaja en el campo
o se trabaja en la fábrica, tenemos el mismo sueldo. Aunque en el campo son menos horas que en la fábrica, que mucha gente, por ejemplo, no quiere la fábrica porque dice, estoy ahí, tengo que dar 8 horas. Y en el campo son 6 horas y media. Pues yo me voy mejor al campo. Te dan el terreno y los materiales en un proyecto entre el ayuntamiento y la junta y tú pones tu trabajo y sobre tu trabajo se lo desquitan al valor de la casa y es lo que tienes que ir pagando en todos los meses. Nosotros pues acordamos 2.500 y es lo que estamos pagando. Cuando llegue a terminar de pagarla es mía, es de propiedad. Es decir, pasarían para tus hijos, de tus hijos a tus nietos, a lo que tú quieras, pero no puedes venderla. Es para que no negocies con ella. Es para un padre de familia que la necesita. Lo que pasa es que esto es muy difícil porque somos gente del campo, entonces tenemos que parar para ir a trabajar al campo, luego volver poquito a poco para ir comiendo la familia y poder ir haciendo tu casa. Y la verdad que este sistema es bueno porque cuando un jornalero normal que tiene unos pocos ingresos al mes nunca podría tener una vivienda si no fuera con este sistema. Lo estamos haciendo al mismo tiempo, es la democracia social, después de la democracia económica. Y dijimos que el primer problema que tenía nuestro pueblo era la vivienda, municipalizamos todo el suelo, lo compramos, lo expropiamos, le damos el suelo gratuito al que se quiera hacer una vivienda, al joven que se quiera hacer una vivienda, le ponemos los materiales, le ponemos los albañiles, él pone su trabajo y al final tiene su vivienda. Entonces, no solamente la tierra de quien la trabaja, la industria de quien la trabaja, sino también la vivienda de quien la trabaja. Precisamente si no fuera por el tema de la especulación, pues sería viable. El único problema es la especulación, que con eso las empresas, incluso los propios ayuntamientos en algunos temas, ¿no? Pues ven la posibilidad de meterse un buen dinero en las arcas, ¿no? Precios baratos para que la gente edifique, pues claro que sí que es viable, no va a ser viable. Lo que pasa es que la política hay que orientarla de otra manera distinta a lo que es hoy en día, ¿no? Que aquí todo el mundo piensa en llenarse los bolsillos desde la propia administración hasta la empresa más dura que haya, ¿no? Sería muy fácil, por ejemplo, el tema de la vivienda.
Solamente habría que sacar un decreto mañana en el Boletín Oficial del Estado que dijera que todo el suelo urbanizable automáticamente es público. Se acabó la especulación del suelo y se rebajaría la vivienda un 69% en su costo. Si encima tú crearas constructoras públicas, pues podríamos rebajar otro 15, otro 20%. Es decir, que las viviendas serían baratísimas y se acabaría el problema de la vivienda. Fíjate qué fácil. Hace falta esa voluntad política. En Marinaleda una constructora privada nunca ha entrado a esa vivienda. Entre otras cosas, no es que no haya entrado, que ha entrado por las puertas y ha querido invertir, y ha querido comprar suelo, y ha querido... Pero cuando ha visto la situación que hay, le dice, bueno, ¿aquí cuánto vale una vivienda? Por 350 días de trabajo de cualquiera, o 400 días de trabajo. Yo en vez de mirar para el cielo, me puse a medir el suelo que me tocaba de andar y no seguía al rebaño, porque ni el pastor ni el amo era gente de fiar. Como aquel que calla otorga, y aunque la ignorancia es sorda, pude levantar la voz más fuerte que los ladrillos de los perros consentidos y que la voz del pastor. Casa de Cultura, 9 millones. Construcción de 20 viviendas, 25 millones. Terreno para edificar, estos 19 millones son dinero para comprar terreno. Yo ahora explicaré el problema que tenemos con eso. Para comprar terreno, para hacer más viviendas. Porque ya, cuando hagamos las 20 viviendas, ya no tenemos más suelo. Y necesitamos suelo. Pero así está en Marinaleda. El problema se está poniendo así ya. Y es que, teniendo viviendas para hacerlas, no tenemos suelo. Y ahora ya, yo dejo de hablar, a mí me gustaría que preguntéis lo que queráis sobre el presupuesto, o si no del presupuesto, de cualquier cosa, y luego dos cosas. Me interesaría que ustedes plantearan cuál es la obra, o la cosa, o el proyecto que habría que hacer en Marinaleda en su conjunto, cuál es la obra más importante que habría que hacer, y cuál es la zona esta de las viviendas nuevas, cuál es la cosa más importante que habría que hacer. El colectivo de unidad de los trabajadores, CUT, se creó en el año 79 con motivo de las elecciones municipales. Lo crea el Sindicato de Obreros del Campo porque no había ninguna organización política que nos convenciera en aquel momento, de las que se presentaban a las primeras elecciones democráticas en los ayuntamientos. Entonces montamos esta candidatura independiente, protagonizada o impulsada por el PSOE, y así nos presentamos en el Ayuntamiento de Marinaleda y en 20 o 25 ayuntamientos de Andalucía. Pues es un partido político de izquierda, y cuando decimos de izquierda anticapitalista, y cuando decimos anticapitalismo decimos economía social, decimos economía solidaria, decimos que los medios de producción tienen que estar en manos de los trabajadores, decimos que la riqueza tiene que repartirse, apostamos por la empresa pública, decimos que se tiene que nacionalizar la banca y decimos que se tiene que caminar hacia la igualdad y hacia el pleno empleo. Porque nosotros pensamos que queda ejemplo. Yo digo que la ética en política es muy importante y no se puede hablar de una manera y vivir de otra. Si yo digo que creo en la solidaridad, yo tengo que ser solidario. Yo tengo que compartir lo que tengo con el que no tenga. Y si no, es mentira mi discurso. Entonces nosotros nunca hemos cobrado en el ayuntamiento, en ningún momento.
Yo vivo de mi trabajo, yo estoy dando clases ahora mismo en un instituto, hay otros que son albañiles, hay otros que viven aquí en la cooperativa, cada uno tiene su trabajo. Cada uno tiene su trabajo. ¿Por qué? Porque nos parece que mientras se pueda tiene que ser así. Y si hubiera que liberar a alguien, a ese que se liberara, había que cobrar igual que un sueldo como un trabajador. Lo que no puede es que haya alcaldes que se llaman de izquierda o políticos que se llaman de izquierda que viven 30 veces mejor que la gente que representan. Ahí falla algo. Ahí falla la coherencia del discurso, falla la ética. Lo que pasa es que ese encarnar los valores que uno defiende es muy difícil, pero en la izquierda es imprescindible. El que viva en hoteles 5 estrellas y haga discursos de izquierda hay que decirle que es un puñetero farsante. Pasar por los escaparates de Sevilla y ver allí los jamones colgados, me cago. Yo estoy allí en la puerta del bar comiendo y tú tenías que pasar por allí, y muertos de hambre. Y un día, esa foto de una y hacerlo, y ser justo y ser honrado, no engañar a nadie. Pero fuisteis a Sevilla a hacer la huelga de hambre, no, empezamos aquí en el pueblo. Antes en el pueblo no había nada y entonces tenía que emigrar a la hostelería, a la fresa Huelva, a la aceituna Jaén, y era un caracol con la casa cuesta siempre. Los niños me los tenía que dejar con los padres aquí, abandonados, con los suegros. Y ahora, pues, de que tenemos un mozo, pues, me ha cambiado la vida totalmente. He trabajado todos los días. Antes me levantaba, miraba para arriba y decía, hoy que va a caer. Y no sabía lo que iba a ver. Aquí ni tenían coche los obreros, aquí bicicleta. De que entró un mozo, hombre, no que esté rico, pero en una casa que haya 4 sueldos, todos los años que están, casi todo el año. Mira tú el tiempo que llevan ya los pimientos. Bueno, todo el año no, pero con bueno, que pero tenga que están casi todo el año. 5 o 6 meses al año, pues... Y antes no tenían nada. Él tenía que ir a poner costillas para pillar para nosotros comer, para mis niños y yo comer. ¿Cómo va a ser como ahora que hay 4 personas o 5 en un mozo ganando todos los días su sueldo? Que está la gente rico, para como estábamos antes ricos. Eso le da de comer a todo el pueblo, porque si el que trabaja allí tiene para comer, ya tiene el tendero, tiene el del bar y tiene el de la ropa, tiene todo. O sea que el humoso no es para 4, el humoso es para el pueblo. Si no le pongo botella, estoy sacando. No tengo, lo voy envasando sobre 12.000 kilos.
vendido mucho aceite de necia. Claro, ahora vuelvo, esas tierras se han hecho productivas, dan empleo a gente de Peñaleda y a más jornaleros de la comarca, tienen la fábrica de conservas, la nave, como le llaman acá, circula el dinero. Yo creo que eso algo ha cambiado en Peñaleda, que ya lo estoy viendo, se nota en lo sociológico, ¿me entendés? O sea, hay más coches, los chavales tienen motos, en las casas hay 2 o 3 sueldos, y en aquel entonces no era así, ¿no? Estoy segura que eso debe haber cambiado algo. Sí me está pareciendo en la percepción temprana que tengo del poco tiempo que llevo, no creo que haya cambiado el sustrato, lo profundo de las concepciones que animaron a esta gente a su lucha, ¿no? Eso no creo que se haya alterado, pero sí probablemente ese circulante, como dicen los economistas, ese dinero que circula, hombre, cambia, no, la mentalidad la puede llegar a cambiar, la forma de vida de la gente sí. Eso es lo primero que he apreciado, ¿no? Que ya no es el mismo pueblo. Por ejemplo, la gente está mejor vestida, mejor, entre comillas, o sea, les ves que van más a la moda, que tienen más ropa. Se nota que hay dinero, ¿no? Sí, antes te podías permitir poco. Antes era un coche y para trabajar lo utilizaban más que todo, pero ahora le compran más cosas a los niños, que si la moto, cuando se saca el carnet, un coche. Venir a ver en el momento en que han conseguido un bienestar, ¿qué pasa? ¿Ahí qué pasa? Porque es otra etapa, es una etapa distinta, ¿no? Ya no están en aquella situación, ¿no? Están en otra, también muy interesante, están en un momento en el que tienen que consolidar esos frutos, esos logros que han tenido, pero claro, también llevan muchos años, eso ya sabemos que el poder, cualquier tipo de poder, genera un desgaste, ¿no? Hasta el poder popular, como podría ser este, ¿no? A las 7:30, Asamblea General en el sindicato. Hoy, a las 7:30, Asamblea General en el sindicato. Hoy, a las 7:30, Asamblea General en el sindicato.
pero ya la haba es más grande y no tiene capacidad para moler las habas de leche. La única forma de moler las habas que nos entra es teniendo otro turno de personas ahí. Pero esa haba hay que hacerla, porque si no se hace la haba, hemos estado calculando, lo que me he dicho que me calculo. Sería, ahora mismo, por 7 días, vamos a suponer que dentro de 7 días serían 280.000 kilos. A 75 pesetas el kilo de haba se perderían 21 millones de pesetas. Que esto se arregla o se tiene que trabajar con estas consecuencias. Y si fuera porque hay más tiempo, pues no sé qué, pues bueno, no aguantamos. Aquí estamos dispuestos todo el mundo a tirar del carro o el que se vaya al carro. Yo lo que no creo es en lo que hacemos. ¿Para qué sí? ¿Para qué sirve echar 200 hectáreas de haba si no somos capaces ni de fabricarla nosotros? Y le hemos dicho, Pepe Jiménez, no te llevamos haba, y ahora ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para dejar las habas en el campo? Al final o las hace o las tira. Bueno, las tira, las recogerá en cosechadora. Perdemos 2 millonales. ¿A quién le importa que le pierda los 2 millonales y los 50 millones de pesetas brutas que puede hacer? ¿A quién le importa? ¿Quién nos importa? ¿Quién? Vamos a meternos toda la cosa que pueda. ¿A quién nos importa? Yo no veo que estemos aquí entusiasmados todo el mundo, va a ver, somos capaces del daño tan malo que es, va a ver y salimos para adelante entre todos. No, al revés, poniéndome muchísimas dificultades. Sea el que sea, si alguien se quiere venir, se tiene que venir, porque eso es ahora mismo lo prioritario. Entonces, dicho esto, a ver quién se apunta. Yo tengo ahora mismo 4 personas. ¿Cómo es? Dolores García. Dolores García. Todavía. Venga, más gente. Francisco. Prada. ¿Quién más? Entonces, ¿qué hace falta? Que el 1 de mayo sea masivo. Y yo creo que como el 1 de mayo no se trabaja y que el 1 de mayo es una fiesta nuestra, que yo creo que no hace falta explicarlo mucho. Es un momento en que la clase trabajadora pide las 8 horas de trabajo y son asesinados los trabajadores por pedir 8 horas de trabajo, y desde entonces se celebra el 1 de mayo y es la fiesta del trabajo. Por esa lucha de los trabajadores se recuerda la lucha. Y nosotros todo lo que tenemos en Marinaleda tenemos gracias a la lucha, todo lo que tenemos, cosa que se nos olvida con mucha frecuencia, y en estos momentos yo creo que se nos olvida, y si no, sobrarían brazos para trabajar durante 5 días en la nave, porque tenemos un problema real que no nos lo estamos inventando. Bueno, pues yo creo que el 1 de mayo tenemos que dar la cara, y Marinaleda específicamente. Si hay una lucha para Humoso como ahora hubo, o lo que sea, claro, dar la cara, no van a dar la cara si sabe que eso es su porvenir de ellos. Y si no, que no la den. Que como Humoso se fuera, veremos a ver, porque ya no te quieren ni para migrar. Porque sí, antes había por ahí siquiera para irte a Coacituna y eso, pero ahora ya no te quieren. Marinaleda ahora mismo, si Humoso cayera, Marinaleda se hundía, porque no podía ir, no podía ni salir. Por aquí cerca no podía salir ni a... Sí, era la primería, iba... nosotros que fuimos ahí a buscar trabajo, y llegó mi marido y dice, ¿dónde es ahí? Y no quería que fuera de Marinaleda, dice, no, ya tenemos la gente, lo que no quería la gente de Marinaleda, pero es porque eran revolucionarios y defendían lo suyo, y no nos querían ya, y hace ya muchos años, continúa ahora. Se está viendo porque la gente se movía antes por cualquier cosa. Ahora no se mueve por nada. Le tiene que doler mucho para que se mueva. Le tiene que dar mucho aquí. Y antes sí. Antes se decía, señores, esto pasa y esto hay que solucionar. El pueblo se movía entero. Quisiera la gente cambiar y que aquí no se ha acabado, pero no es lo que era. No es lo que era. Y el primer problema es la juventud. La juventud ya no... Esos no acompañan ya a ningún lado.
están muy bien, no les falta de nada. Lo tienen todo. En aquellos años, los que luchábamos, habíamos pasado mucha hambre, mucha. Por ejemplo, yo me salí me apuntaron a la escuela con 7 años. Y me apuntaron un lunes y un martes, un miércoles, me fui a guardar cochino y pavo. Por la comida nada más. Por lo que me quisieran dar, por la comida. Algunas veces comía bien y otras veces no comía. Pero voy a eso. Y esta juventud que hay ahora, pues eso, han mamado la lucha, pero no han mamado las hambres, porque mis hijos no han pasado hambre. Porque yo he trabajado de todas maneras, he pillado pájaros, he pillado para que a ellos no les pase, y como yo, todos los padres. Y yo ahí en ese cortijo que hay más para allá, si usted se asoma lo ve, el ciervo, un cortijo que le decían el ciervo, yo tuve 15 días presa en una cárcel, porque me pillaron con billota. Y esta dice, olvida eso ya, y acuérdate de lo que tienes ahora pendiente. Lo que tú has pasado te se va a olvidar. Yo si me dieran los montes de oro, me lo ponen a mí, y lo pasado no me se ha olvidado a mí. No lo hemos conseguido nosotros por amor al arte, que hemos costado muchos sudores y muchas cosas, nos ha costado, muchas. Lo que pasa es que el trabajo, el tener trabajo y eso, pues te relaja más que cuando no tienes. Porque si no tienes trabajo y no tienes nada y tienes que depender. Pero yo creo que, creo no, que lo digo, que cuando hay una acción dura, el pueblo está con ella. Ay, 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 Mira, Diego. Diego te puede responder. Sí, Diego. Diego. Hola, buenas. Una preguntilla mientras vamos caminando. ¿No se la ha hecho Juan? No quería, ¿no? ¿Por qué estamos a ver, aquí? un poquito más liado, andamos un poquito más liado que... ¿Cuál es el motivo de esta ocupación? ¿Por qué estamos hoy aquí? Hombre, la ocupación es porque son tierras muertas, tierras que no dan empleo, en una de las comarcas más deprimidas de Andalucía, donde el paro, la emigración, el temporalismo existe. Y además teniendo en cuenta que a 2 kilómetros hay otra finca, igual que esta, en manos de cooperativas del sindicato, Marileda, donde está dando un empleo importante.
y donde la riqueza es importante y donde necesita incluso gente de la comarca para poder trabajar, porque hay un empleo casi estable y permanente en esa explotación, ¿no? Hemos venido aquí a luchar por la tierra y hasta que no nos salgamos con la nuestra, vamos hasta aquí. Si hay que venir mañana, mañana venimos otra vez. Yo le diría a estas 1.500 hectáreas que dice que hay, 1.200 hectáreas que hay aquí, yo le diría al señor Zapatero, esta es la tierra prometida. Sí. La tierra de sangre y sudor, como decían ellos, la sangre y sudor. Pero ¿dónde están los socialistas aquí luchando por la tierra? Ahí está. Lo hemos montado en el banquillo de los grandes, pero debían de estar en el banquillo de los acusados, porque han engañado a toda Andalucía entera. A toda Andalucía entera nos ha engañado. El decretazo lo puso en práctica, lo puso el Partido Popular, pero quien lo está llevando a cabo, quien está haciendo todas las cosas es el Partido Socialista. Porque al PP no le dio tiempo. Pues bueno, el PSOE, el de los trabajadores, el que le dieron el voto, porque yo digo que se le dieron porque yo no se lo di, y sin embargo es el que está aplicando el verdadero decretazo. Hoy llega cualquier mujer y vienen llorando a nuestras sedes. Ay, que yo he ido a echar paro, yo no tengo nada, y me han quitado el subsidio agrario. Nosotros, hace 2 meses, nos encerramos en el centro de salud y metimos ahí 600 personas. Lo que pedía el pueblo. Y gracias al pueblo que nos ha apoyado, hemos conseguido una cosa muy buena. Hemos conseguido una ambulancia. Que no había. Que no había ambulancia. Un médico, una matrona, un dentista. Es decir, una ambulancia que viene equipada de todo, durante las 24 horas estable en las cabezas de San Juan, para el pueblo nomás. Y eso lo ha conseguido el Sindicato Obrero del Campo con la ayuda del pueblo de las cabezas. Pues España no se enteraría del montón de pueblo que hay pasando necesidad. Esclavitud, hambre. Que ya en el siglo que estamos es una vergüenza que si a mí me quitan el paro yo tengo que salir a robar. Mire usted, yo estoy de baja. ¿Usted sabe cuánto me da el señor Zapatero a mí? 43.000 pesetas. Y yo tengo una casa familia que mantener. Con las 43.000 pesetas yo no tengo para darle a comer. Pues déjanos como estamos. Si no te estamos diciendo que nos suba, no te estamos diciendo que nos dé nada, te estamos diciendo que nos dé la tierra para trabajarla y que nos deje como está, que no queremos ni que nos suba ni nada. Fíjate que poquito, con qué poquito nos conformamos. Es que de verdad. Nosotros que queremos esto. Tierra. Un puñado de tierra. Esta tierra, esta hierba, la podemos nosotros conformar en algodón, en remolacha, en papa, en todas clases de cereales. Tenemos nuestro trabajo y lo hacemos lo mejor posible. Ay, 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 aquí está una tierra para sembrar, para que los buenos la puedan aprovechar. Aquí está una tierra para sembrar, para que el pueblo la pueda aprovechar. Aquí está una tierra para sembrar.
Se lo puedo decir de primera mano, de que las luchas van a continuar. Las luchas van a continuar tanto en lo del decretazo como en la reforma agraria. Hoy porque ha tocado aquí, pero otro día tocará a otro sitio. Y yo me hago una pregunta, si nosotros no hiciéramos esto no hay quien los haga ya, parece que se ha acabado aquí, parece que está todo el mundo ya acomodado, parece que está todo el mundo ya, que esto, ¿qué es esto, hombre? Que todo el mundo sepa que en Andalucía no solamente existe o no solamente le gusta a los andaluces la Semana Santa, los días de la feria o contar chistes lepe. El pueblo andaluz es un pueblo que tiene cáncer en las manos y el rostro quemado y harto de buscar trabajo en cualquier lugar de la tierra. Por eso ellos son los culpables de que 2 millones nos fuéramos de Andalucía buscando trabajo en Madrid, en Barcelona, en el País Vasco, en Castellón, en Valencia, en Alemania, en Francia, en Holanda, en cualquier lugar de la tierra. No hay una sola familia de Andalucía, del medio rural, que no tenga un emigrante. No tenemos culpa de haber nacido en Andalucía, no tenemos culpa de ser jornaleros, no tenemos culpa de trabajar en la tierra. Por lo tanto, nadie nos puede robar ni quitar lo que tenemos.